y damos inicio al programa de la noche de hoy. Buenas noches nuevamente. Saludos, Yesa. Saludos, buenas noches, buenas noches. Déjenme ver esto aquí rapidito. ¿Estamos bien? Voy a poner más luz. Estamos perfectos. Aquí estamos, ya. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Coloqueo, serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el propósito de discutir temas culturales a modo de conversación. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó y seré su moderadora esta noche. Aprovecho para dejarles saber que este coloquio está siendo grabado y podrán acceder al mismo en nuestro canal de YouTube. También se está transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook. Les exhorto a escribirnos comentarios o preguntas en la sección de comentarios en Facebook y una vez culmine la intervención de nuestra invitada e invitado, procederemos a atender las mismas. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre la relación del doctor Ricardo Alegría con la academia y entidades culturales en la diáspora puertorriqueña, acompañada por la doctora Carmen Febo San Miguel y el artista Luis Carle. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. La doctora Carmen Febo San Miguel nació en Ciales, Puerto Rico. Recibió su MD de la Universidad de Puerto Rico, mudándose en 1973 a Filadelfia para completar su residencia. Durante 4 décadas trabajó como especialista en medicina familiar, proporcionando atención médica integral y como directora médica en entornos que incluían a Germantown Family Medicine Associates y el Centro de Salud Naranjito en Puerto Rico. Esto lo hizo a cabo hasta el 2014 cuando se retiró. En reconocimiento a su gran labor, Naranjito la declaró hija adoptiva. En Filadelfia, la doctora Febo San Miguel es principalmente reconocida por su trabajo con Taller Puertorriqueño, primero como presidenta de la Junta y luego como su directora ejecutiva. Debemos señalar que entre 1984 y el 2014, la doctora Febo San Miguel sirvió a su comunidad tanto a través de su trabajo como doctora como desde la labor cultural realizada a través del Taller Puertorriqueño. Su amplia experiencia profesional incluye 9 años como miembro de la Junta de The Philadelphia Foundation, sirviendo los últimos 2 años de su mandato como sirviendo los 2 últimos años de su mandato como presidenta de la Junta, convirtiéndose así en la primera latina en ocupar ese cargo. La doctora Febo San Miguel siempre ha estado sumamente comprometida con los objetivos y la misión de educación y difusión de la herencia cultural de Puerto Rico y comunidades latinas que el taller puertorriqueño promueve. Bajo su liderazgo, el taller logró edificar una nueva sede de vanguardia valorada en 11.5 millones en el corazón de la comunidad latina del norte de Filadelfia, convirtiéndose así en la organización puertorriqueña de arte y cultura más grande, antigua y completa en la región. Este trabajo le ha valido reconocimiento en todo el estado, incluida su designación como hija distinguida de Pensilvania en 2019, y este año el premio Logros de toda la vida del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña en Chicago. Tras 22 años al frente del taller puertorriqueño, la doctora Febo San Miguel se jubilará a finales de diciembre del 2021. Por su lado, el señor Luis Carle es un fotógrafo puertorriqueño residente en Nueva York que se mudó a la ciudad en la década del 80 para estudiar fotografía en Parsons School of Design y dedicarse a su arte. Desde entonces, su obra ha sido exhibida en galerías y museos como el Museo de Arte Moderno, conocido como el MoMA, el Museo del Barrio, el Museo de Arte Contemporáneo en San Juan, el Museo del Caribe en San Croix y el Hague Arts Center en Holanda, y así como la Galería Sarkovsky en San Petersburgo, Rusia. En el 2014, el trabajo de Carle pasó a formar parte de las colecciones permanentes de la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian y del Museo de Arte Leslie Lohan. Muy buenas noches a ambos. Gracias. Gracias, Isabel. Saludos. Quiero aprovechar y antes de comenzar con las preguntas, darle un saludo afectuoso a la doctora Rafaela Roni Pirini, que nos está acompañando y quien ha fungido como coordinadora de esta serie de coloquios con la diáspora puertorriqueña que comenzamos hoy. También queremos saludar a la señora Elba Cabrera, que nos debe estar viendo y a quien cariñosamente le llaman madrina. Así que ahora sí, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Muchas gracias y un abrazo a todos.
Bueno, un poco comenzando ya, quisiera primero, ¿verdad?, que nos cuenten cuál fue, si alguna, su relación con el doctor Ricardo Alegría Gallardo a lo largo de su vida. Comenzando con... Ah, bueno, pues comencemos con la doctora Febo. Sí, Y después entonces la próxima comenzamos con Carla y así nos vamos turnando. sí. Pues mi relación con don Ricardo, ¿no? Una figura de la magnitud y el impacto de don Ricardo ha sido más su influencia que a nivel personal, porque yo me vine a Estados Unidos en el 1973. Cuando el taller se funda en el 1974, cuando don Ricardo ¿no? Cesa su puesto de director del instituto. Um, pero ese es uno definitivamente de los impactos de don Ricardo en relación con el taller, porque el taller puertorriqueño al fundarse en el 74 establece una relación muy estrecha con el Instituto de Cultura. En esa primera etapa del desarrollo del taller yo no estaba tan envuelta, yo me envolví un poco en el 79, en esa época regresé a Puerto Rico y entonces regresé en el 84. En el momento de mi regreso, nosotros establecimos una serie de programaciones que dependían directamente del instituto. Por ejemplo, el taller estableció una feria de artesanías donde los artesanos invitados eran artesanos adscritos al Instituto de Cultura y el Instituto de Cultura, de hecho, aportaba la aportación de los pasajes. El taller entonces aportaba los gastos acá y además los gastos de la feria, donde incluíamos a esos dos artesanos invitados. Ellos iban a escuelas a proveer talleres de artesanía y entonces también el día de la feria como tal, pues se invitaban artesanos locales. Además de eso, el taller tiene una tienda de libros y muchos de los libros que proveíamos para la comunidad eran productos de las publicaciones del instituto también. Así es que voy a dejarlo ahí. Obviamente otros elementos de ese impacto tienen que ver con la figura de don Ricardo como promotor y como una voz principal en el desarrollo de una conciencia de puertorriqueñidad cultural que nosotros hemos sido parte y que nos hemos influenciado por. Bien. Entonces, pues ahora me toca a mí, así que yo, como fotógrafo, yo una vez estuve fotografiando un coleccionista de Santos de Palo, Alan Moss, que era puertorriqueño, bueno, es puertorriqueño, y él, pues así conocí al señor Alegría. Entonces, para esa época, yo estaba creando un grupo de artistas puertorriqueños que se llamó OP Art, Organization of Puerto Rican Artists, que fue sobre la diáspora de los puertorriqueños de Puerto Rico hacia afuera de Puerto Rico. Porque muchos de nosotros los artistas, o sea, somos nacidos y criados en Puerto Rico, pero vinimos a estudiar fuera de Puerto Rico. Entonces, eso fue, o sea, entonces nos mantenemos yendo a Puerto Rico para las Navidades, para, o sea, todos los días de fiesta. Y pues, tú sabes, mantenemos esa relación. Entonces, cuando decidimos hacer nuestra primera exhibición, que fue en el 92, el señor Alegría fue quien nos abrió la puerta al Museo de las Américas para nosotros hacer nuestra primera exhibición
allá en Puerto Rico. Entonces hicimos un intercambio entre artistas de Puerto Rico. Bueno, éramos todos puertorriqueños, pero habían artistas puertorriqueños que vivían fuera de Puerto Rico. Y entonces, pues, hicimos esa ensalada, transporte, y esa fue mi primera experiencia con él. Quisiera también mencionar, Jezabel, que el taller comienza como un taller enseñando serigrafía a jóvenes, obviamente con el concepto, ¿no?, de que enseñar a los jóvenes sobre su cultura y sobre su historia, y fomentar ese sentido de identidad, de puertorriqueñidad, y como latinos es esencial para su desarrollo como seres cívicos. Y en esa primera etapa del taller, mucho del contenido de las imágenes captadas tenían que ver con el arte y con las imágenes taínas, que es otra área de gran descubrimiento y de estudio, ¿no?, de escolaridad de don Ricardo como antropólogo. Y también llamar atención a toda esa herencia taína y de simbología que nosotros usamos, y que los jóvenes en el taller y los artistas en el taller utilizaron en ese enseñar a los jóvenes las técnicas de serigrafía y de desarrollo de carteles y de camisetas, etcétera. Tengo como otras preguntas, ¿verdad?, sobre justamente el doctor Ricardo Alegría en sus trabajos, pero antes, para fines de las personas que no conocen, ¿verdad?, los distintos proyectos de ustedes, quisiera aprovechar y que nos cuenten, ¿verdad?, sobre sus proyectos, cuáles son las distintas gestiones culturales que en este momento están llevando a cabo ¿verdad?, y las entidades que trabajan, que han creado y demás. Carle. Bueno, pues como les dije, nosotros lo que hicimos fue crear una comunicación entre los artistas puertorriqueños que viven fuera de la isla con la isla, a la misma vez de promocionarnos en el mercado nacional latinoamericano. Entonces, bueno, global también, porque nosotros como grupo nos promocionamos para hacer exhibiciones en diferentes lugares, y a la misma vez pues siempre llevábamos el nombre de Puerto Rico de frente. Y pues eso fue un periodo. El año el 2023 sería 30 años. Ya, bueno, la organización, como quien dice, tuvimos un break hace como 5 años atrás, porque estábamos en el Clemente Soto Vélez, en la ciudad de Nueva York, y pues nada, ya llegó un punto en que muchos de los artistas, la economía empezó a ser difícil para los artistas, muchos artistas tuvieron que regresar a la isla, tuvieron que irse fuera de Nueva York, entonces fue una época difícil. Y pues ahí nosotros decidimos poner una pausa al grupo, pero que siempre hemos seguido, como quien dice, detrás de los bastidores, haciendo siempre nuestra promoción y grupos. Por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico, un amigo de nosotros tiene unos edificios en Viejo San Juan, y estamos utilizando el espacio de tienda en la calle de San Justo, y pues mensualmente él ha tenido a un artista diferente, y ha estado como se llama aquí, un pop shop, que es que uno hace o sea, de momento aparece una tienda del trabajo del artista, y pues nada, hemos seguido haciendo ese tipo de eventos. De vez en cuando hacemos alguna apariencia, ¿cómo se dice? Presencia en algún lugar, por ejemplo, un lugar que se haya mudado a alguien, nosotros hacemos una colectiva de artistas,
Y nada, yo ahora en enero yo voy a estar presente para la San Sebastián. Yo tengo desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero. Voy a estar allí en la calle San Justo. Voy a tener mi espacio. Así que si se pueden dar la vueltita, allí estaré todo el mes de enero. Y nada, pues eso, y nosotros seguimos, por ejemplo, muchos curadores nos preguntan que, o sea, cada vez, porque hoy en día hay mucha curiosidad sobre los artistas puertorriqueños y los lugares como museos están pidiendo más presencia, porque somos más y el puertorriqueño está, como se dice, exigiendo que haya más presencia de nosotros en el mercado de las artes. Así que, pues nada, poco a poco, ¿sabes? La gente como a mí es que me conoce o tienen contacto, pues ha seguido esa evolución de, de pues, seguir promoviendo el arte de los puertorriqueños, como Don Alegría hacía y otras personas, muchos puertorriqueños que siguen con eso. Okay. Sí, sí, el caso del taller, pues el taller comienza como una organización sin fines de lucro en 1974 con la intención de comenzar a entrenar a los jóvenes utilizando el arte, pero con un enfoque cultural bien específico, ¿no? Y poco después, pues, los organizadores del taller, las personas envueltas con el taller, se dan cuenta de que ese vacío cultural no solamente impactaba a los jóvenes, sino a la comunidad en general. Y entonces el taller comienza a diversificar su programación. Y además del taller específico para los jóvenes, pues establece la tienda de libros y artesanías, abre una galería que ha estado presentando artistas puertorriqueños y latinos a través de los últimos 40 y pico de años. Eh, Presentaciones de escritores y estudiosos que se hacen a través de la tienda. Y hemos establecido una serie de festivales y celebraciones que son más comunitarias, por ejemplo, en septiembre, ¿no? De septiembre 15 a octubre 15 es el mes de la hispanidad en Estados Unidos, pues se hace un festival en la comunidad que llamamos la Feria del Barrio y que este año cumplió 34 años. Que debería ser 36 porque hubo circunstancias por 2 años en que no se pudo dar. Así que por 36 años ese festival se ha estado dando. También por sobre 20 años celebramos el Día de los Reyes y hacemos una distribución de regalos con los niños, con música y 3 miembros de la comunidad se visten como los Reyes Magos. Entonces, es la creación de un espacio cultural donde podemos celebrar nuestra herencia cultural, primordialmente puertorriqueña, es la historia que tiene el taller, pero además haciendo conexiones con nuestros hermanos latinoamericanos y también presentamos artistas, además de puertorriqueños, de otros países. La conexión con Puerto Rico pues es bien importante y bien estrecha, igual que Carly y la conexión que tiene de artistas, trayendo artistas de Puerto Rico, pues nosotros también para proveer oportunidad a esos artistas y también para que nuestra comunidad acá en Filadelfia conozca a los artistas. El año, obviamente, las exhibiciones han sido bien impactadas por la cuestión de COVID, pero cuando eh, en, en el 2020 nosotros trajimos precisamente hasta febrero, que fue que empezó el COVID a realmente limitar todas las actividades, trajimos a Samuel Lind y pudimos coordinar para que Samuel Lind no solamente exhibiera en Filadelfia, sino también en Chicago, en el Museo Nacional de Arte e Historia de Puerto Rico.
O sea que también entonces el taller tiene como parte de su visión y de su trabajo artístico otra característica, como dice Carle de don Ricardo, que es la de proveer oportunidades para que este acervo cultural siga emergiendo y siga desarrollándose. Si quieres un poco más de historia, pues como mencionaste en los comentarios de la biografía, el taller ha sido exitoso en establecerse como organización y poder haber sobrevivido por 47 años. Este año cumple 47 años. Pero más aún, haber podido desarrollar y construir un edificio de la magnitud del que hemos podido llevar a un éxito rotundo, porque es un edificio bellísimo de 11.5 millones de dólares, en una trayectoria, ¿no? Sobreponiéndonos a todos los posibles obstáculos que tú te puedas imaginar en términos de cómo se recaudan los fondos, etcétera, etcétera, con montones de personas creyendo que no íbamos a poderlo lograr. Y quiero recalcar de que esto se ha dado en la comunidad más pobre de la ciudad grande más pobre de Estados Unidos. Filadelfia está considerada como la ciudad grande más pobre de Estados Unidos. Entonces, obviamente ha sido una obra monumental de la que obviamente yo me siento bien orgullosa, pero no ha sido mi trabajo únicamente. Ha sido el trabajo de una comunidad completa que ha visto en este trabajo una realización de unas aspiraciones que han sido bien positivas. Un poco, ¿verdad? Estando todos estos años inmersos, viviendo, trabajando en todo lo que es la escena cultural, tanto en Filadelfia como en Nueva York, bueno, y otras partes, ¿verdad? Porque hay todas las alianzas. ¿Qué conocen de esa relación que tuvo el doctor Alegría con la academia y las entidades culturales en la diáspora puertorriqueña? ¿Cuál fue su interés como tal en poder trabajar las mismas? Doctora Febo, ahora lo toca a usted comenzar. Bueno, específicamente mi conocimiento es por lo que he leído sobre la vida y la trayectoria profesional de don Ricardo, pero entendiendo a don Ricardo como el humanista que es, ¿no? Sabemos y entendemos que su interés de educar, que su interés de promover a través del estudio todo lo que tiene que ver con cultura puertorriqueña y con la cultura del Caribe es lo que lo hace fundar, ¿no? el Centro de Estudios Puertorriqueños y del Caribe que está en San Juan. Y eso para mí que refleja su interés, su visión obviamente de que, o sea, las culturas no pueden estar estáticas, tienen que captar, que analizar, que estudiar, que representarse. Y mi entendimiento es que el Centro de Estudios Puertorriqueños y del Caribe tiene una conexión muy directa con, ¿no? Centros acá en Estados Unidos como el centro en Nueva York, el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York, y otras entidades a través de la diáspora. Sí, bueno, y en mi caso fue por lo de, pues la situación de que éramos puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico, cómo nosotros podíamos enseñar que nosotros todavía somos puertorriqueños. Y pues al hablar con él sobre esto, él nos abrió la puerta, porque él dijo, pues claro, ¿no? Ustedes están estudiando afuera, viviendo afuera, pero ustedes mantienen la conexión con la isla, porque sus familias están acá, ustedes se pasan en Puerto Rico, o sea que ustedes siguen siendo puertorriqueños. Y ese fue el punto que nosotros
o sea, que él trabajó con nosotros para mantener esa conexión. Y pues nada, que la gente todavía supiera que pues todavía somos iguales. Que no es que porque vivimos fuera somos diferentes y ya perdimos todo contacto con la isla. Porque nosotros seguimos visitando y yendo allá, o sea, así. Un poco Y siguiendo, aún yo pienso también que siguiendo no, esa visión amplia de humanista, ¿no? Que abarca más de las fronteras de Puerto Rico, es también reconocer, como dice Luis, que esa conexión y ese puente de comunicación entre la diáspora y Puerto Rico es vital para ¿no? la sobrevivencia de nuestra cultura y de nuestra herencia y de nuestra identidad como puertorriqueños. Y, y, y siguiendo ese ejemplo, una de las cosas con uno de los proyectos que el taller tiene en su futuro y en su visión es el establecimiento de una relación muy estrecha con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que que semeja parte del trabajo de don Ricardo y sigue ese modelo de interés de establecer esa comunicación y ese puente de educación mutua entre las dos poblaciones, las dos comunidades. aprovecho para preguntar, ¿verdad? Esa alianza con la Interamericana va a ser para intercambios de estudiantes, de profesorado, investigadores, ¿cuál va a ser el perfil que se busca con la misma? Bueno, si es que Pues, podemos, ¿verdad? no, Hablar sobre ella. no es un secreto, no, es Ok. que obviamente es un comienzo, es una semilla. Y inicialmente va a empezar solamente con un área de estudio que es de educación temprana, un grado en educación temprana, pero la visión es una visión a largo plazo bien amplia, ¿no? Es establecer un centro educativo de la Universidad Interamericana en la ciudad de Filadelfia, que abarque toda esta región, que es bastante representada entre puertorriqueños y latinos, pero además empujar el interés que tienen no, los americanos y otros en aprender más sobre la cultura puertorriqueña. Genial, genial. Darle un poco, habías comentado la importancia de ese puente de conexión entre la diáspora, ¿verdad? Que ese puente de conexión entre la diáspora y Puerto Rico es vital. Y quería aprovechar y saber cómo ven ahora, ¿verdad? Justamente esa relación, esa conexión entre la academia, las entidades culturales de la diáspora con Puerto Rico y qué podemos hacer para mejorar la misma, para fortalecerla, bueno, y para mantenerla, obviamente, ¿no? Bueno, sí, hay que seguir, o sea, porque esa conexión hace que las personas crezcan, porque toda esa información, yo me recuerdo en los 80, cuando yo estaba en Puerto Rico, yo iba a la playa de Ocean Park, pero de momento llegaban un amigo que estudiaba en Barcelona, el otro que estudiaba en Los Ángeles, el otro que estudiaba en Alemania y el otro en México, y de momento era como que todos estos puertorriqueños que estaban fuera de Puerto Rico y los temas, las conversaciones, lo que uno aprendía era tanto y tanto y tanto, que esa conexión es lo que a mí me hizo quien soy ahora. Y esa conexión me llevó a otro nivel. Que para una persona que está en Puerto Rico, que o sea un niño, un joven, que no tiene esa salida porque vienen de una familia pobre, no tienen la internet, pues el tener ese contacto con una exhibición, con algo, una conversación con artistas o algo así, pues eso expande la mente de ese niño, ¿sabe? Y eso es lo que hay que pues, seguir tratando de que suceda más. Sí,
Sí, y en el caso, o sea, nosotros percibimos, ¿no? que nuestra comunidad primero tiene una sed y tiene una necesidad y tiene un espacio donde crear conexiones con sus artistas, donde se sienten orgullosos de sus artistas. Por ejemplo, de ver la obra de Antonio Martorell traída al taller puertorriqueño, de la obra de Mil Narváez, la obra de Samuel Lin, y muchos de los otros artistas, la obra de Nitza Tufiño, que va a ser representada en el taller próximamente. Y, y tanto porque los artistas como Luis mantienen esa conexión con Puerto Rico, así es que y Nitza, por ejemplo, que trabaja en Nueva York, pero que mantiene esa conexión con Puerto Rico y toda esa representación artística que es tan típica de su trabajo, eso es bien importante para nuestra comunidad y el taller, o sea, eso es parte de la misión que nosotros vemos que es vital para el taller. Pero también, como estaba diciendo, o sea, las culturas tienen también que cuestionarse algunas de las premisas y yo creo que por muchos años las personas en Puerto Rico miraban a las personas de la diáspora como ellos no son puertorriqueños, y yo creo que esas barreras de falta de comunicación las tenemos que romper, porque como estaba mencionando Luis Carle, o sea, todos somos puertorriqueños, y hay veces que uno ve que gente en la diáspora están representando y celebrando su cultura más que gente que están viviendo en Puerto Rico, por las razones que sean. Y yo creo que nos tenemos que abrir a un espacio de esa comunicación y de ese intercambio de ideas, porque las culturas progresan a base de esa influencia y de ese intercambio rico que existe entre todos los artistas y gente de diferentes experiencias. Sí, yo puedo decir algo. Yo tuve una de mis experiencias de Puerto Rico al principio, cuando tuvimos una exhibición en el Ateneo puertorriqueño. Entonces, pues nada, nosotros como somos artistas de todas partes, hicimos la mitad del catálogo en inglés y la mitad del catálogo en español. Entonces, el día de la apertura viene un senador de Puerto Rico con un artista muy reconocido, se me acercan y me dicen, why is that you did this catalog in English? You should have done it only in Spanish. Yo le digo en español, ¿por qué usted me está hablando en inglés? Esto comprueba que yo estoy correcto, pues yo estoy aquí en Puerto Rico, soy puertorriqueño y usted me está hablando en inglés. Pues eso quiere decir que hace falta los dos idiomas. El hombre me cogió y me quería hasta dar. Pero nada, eso es tristemente, esa es la manera que mucha gente piensa, pero no es así, tú sabes. Es espectacular que hayan traído este tema porque justamente cuando comenzamos con un inicio, tanto Nitza Tufiño como Ronnie Brini, ¿verdad? Nos visitan en la sede del instituto y comenzamos a hablar sobre las distintas iniciativas de cara a la campechada aquí este año dedicada al doctor Ricardo Alegría para realizar actividades en la diáspora puertorriqueña. Uno de los temas que hablamos era eso, ¿verdad? Era como en un momento dado, y a mí me parece que eso está cambiando muchísimo, como en un momento dado todavía había esa idea de que los puertorriqueños o puertorriqueñas éramos estas personas que estamos acá en Puerto Rico y que hablamos el español de este modo y demás, y que luego la gente, sea ya pues que crecieron o que han hecho su vida o que han nacido directamente en la diáspora, era como, bueno, como otra cosa, ¿verdad? No tengo un término ahora mismo. Y entonces a mí me parece que eso ha cambiado mucho, o sea, a mí me parece, bueno, y muy recientemente, sobre todo yo creo que luego del huracán María, que aquí en la isla, ¿verdad?, quedó devastada y estuvimos muy aislados y aisladas, la fuerza, el abrazo que recibimos de la diáspora fue un antes y después para nosotros, tanto a nivel
de las instituciones, de las entidades, como todos de los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que están en la diáspora. No es que sea algo tan reciente ese cambio, pero son, ¿verdad?, cambios paulatinos que se han ido dando. Así que justamente me encanta que hayan tocado ese tema, porque a raíz de eso es que comenzó la idea de hacer esta serie de coloqueos con distintas personas importantes en la diáspora, en distintas áreas, ¿verdad?, con distintos trasfondos, y un poco también traer esa relación con la figura del doctor Ricardo Alegría, ¿verdad?, justamente en la coyuntura de esta campechada, y un poco también querer que quede claro que el doctor Ricardo Alegría a lo largo de su trayectoria profesional tuvo mucha colaboración profunda con distintas entidades, artistas, académicos y demás de la diáspora. O sea, y que realmente esa visión de lo de aquí versus lo de allá, o los de aquí versus los de allá, no es algo que venga de esa idea fundacional que él trabaja. Así que me parece increíble que lo hayan traído. Y en efecto, en los tiempos en los que tenemos que movernos al revés, a poder tener cada vez unas sociedades con menos prejuicios en las distintas áreas. Así que genial. Quiero aprovechar y preguntarles, hay un comentario de Lili CF que dice: saludos, soy puertorriqueña y resido en Florida y nunca he parado de promover la cultura y tradiciones de nuestra isla. Inclusive tuve el honor de ganar uno de los premios más prestigiosos del folclore por medio de Florida Folk Heritage Award en el 2017. Para mí es un orgullo difundir y compartir nuestra cultura y tradiciones. Me dedico a la elaboración de máscaras de gigantes en papel maché. En cuanto a eso, un poco, ¿verdad? Y ella ya que nos trae esta experiencia de ella en la diáspora, quería preguntarles, ¿cómo fue esa vivencia de ustedes cuando originalmente, bueno, se mudan de Puerto Rico? Porque ambos lo hicieron, ¿verdad? Ya en un carácter profesional y en la adultez. ¿Cómo fue esa experiencia de comenzar a vivir en la diáspora? Bueno, para mí fue interesante, porque también lo que pasa con Puerto Rico es que nosotros somos una isla que no estamos solos, siempre hemos tenido contacto con el mundo. Entonces, siempre hemos tenido toda esa riqueza de conocer gente de otros países. Y eso en parte a mí me ayudó pues a no estar tan, o sea, a tener la mente más abierta y haber conectado más bien, y de poder, o sea, de ese sistema de educación, de que yo me estuve tan abierto a oír gente de otros lugares, pues me ayudó a ser más, a educar a la gente también de quiénes éramos nosotros. Y por eso mi trabajo siempre lo basé en algo relacionado con lo puertorriqueño y lo americano, que siempre hubo ese intercambio, Ese diálogo. entre lo puertorriqueño con lo de allá. Yo siempre estuve tratando tú sabes, tú me das, pero yo te doy, tú sabes, que hubo ese intercambio. Bueno, y la situación de Puerto Rico pues es interesante en ese sentido, porque muchos grupos migrantes, ¿no? Si se establecen en Estados Unidos, pues ese intercambio no es tan frecuente y tan común. La situación particular de Puerto Rico es que, particularmente en la costa este de Estados Unidos, ¿no? El viaje a Puerto Rico no es un viaje exhausto de miles de horas. En términos de costo, pues todavía se puede, no se puede costear, y ese permite que ese contacto siempre sea bastante frecuente y con regularidad. Y eso pues ya, o sea, ya ese puente de comunicación existía ahí, como tú dices. O sea, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que las tormentas y la forma como, ¿no? Como tanto la comunidad en Puerto Rico como la comunidad de acá se movilizó para ayudarnos como compueblanos, como puertorriqueños en una crisis, pues es admirable y tiene que haberle abierto los ojos a muchas personas. También yo pienso que
tú me preguntas mi experiencia llegando a Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos para hacer la residencia en medicina de familia. Es un entrenamiento de 3 años, bien sacrificado, muchas horas, uno, ¿verdad? De 23 años, 24 años viniendo a Estados Unidos a un lenguaje diferente, clima, comida y todo eso. Y yo hago la historia recuerden que el taller empezó en 1974. Yo vine a Filadelfia en 1974. Más o menos en 1976 hay una actividad que el taller está produciendo que es un concierto con Antonio Cabambale, el Topo. Claro, lo habíamos conocido en Puerto Rico, mis compañeras de la Escuela de Medicina y yo, y entonces vamos al concierto. Esa noche para mí fue... se abrieron las puertas, ¿no? Las puertas emotivas, las puertas de cultura, las puertas, o sea, los olores, oír el español, no, o sea, no tenía que explicarme, no tenía que estar diciendo, no, yo soy de Puerto Rico. Um, y, y para mí eso ha sido simbólico del rol que juegan organizaciones como el taller, que organizaciones como el taller existen ahora mismo en montones de ciudades y estados en Estados Unidos. Y para mí yo creo que en términos de visión futura, es bien importante que como organizaciones, y esto es algo que está empezando, en septiembre nos reunimos en Chicago, para comenzar un diálogo, para ver cómo nosotros podemos empezar a desarrollar como una asociación y como un trabajo común entre la diáspora y entre Puerto Rico, y que haya esa comunicación. En Puerto Rico hay unos esfuerzos que nosotros somos un poco periferales, ¿no? Que hay una asociación de museos, una coalición de museos, y cómo ese concepto y precepto se puede llevar un poco más allá y tratar de que haya esa asociación entre las organizaciones en Puerto Rico y las organizaciones en Estados Unidos. Obviamente que tienen que ver con arte y cultura. Cuando me ven así que estoy tomando nota de varias cosas que conste, porque son puntos, ¿verdad? Para poderlo seguir trabajando, ¿verdad? Hablando un poco, digamos que construyendo sobre esa experiencia, por ejemplo, en el caso suyo de doctora Febo, de cuando por primera vez va a una actividad del taller, ¿verdad? Con el Topo. ¿Cómo es hoy en día la reacción que ven en la diáspora cuando se da más bien, ¿verdad?, actividades con artistas puertorriqueños y puertorriqueñas que visitan desde Puerto Rico? Y un poco además de la diáspora, también cómo es esa reacción en ocasiones con otras comunidades, sean latinas o estadounidenses. Bueno, en el caso del taller, como te mencioné, o sea, la comunidad está ávida de ver ¿no? sus expresiones, de escuchar sus expresiones. Las más comunes son a través de la música y el festival, ¿no? que hacemos en septiembre de la Feria del Barrio, donde muchas veces traemos grupos de Puerto Rico que hacen presentaciones. O se presentan grupos locales que hacen presentaciones específicamente de bomba y plena, etcétera, pues es de júbilo, de celebración, de verse representados artística y culturalmente dentro de lo que está ocurriendo, porque el ambiente pues, puede ser, ¿no? bien árido en el sentido de que uno no se ve representado en nada, ni en la televisión, y los jóvenes nuestros, ni en la escuela, ni en ningún sitio. Por eso nosotros tratamos de llenar ese hueco, ¿no? ese vacío de ese aprendizaje y esa conexión con su historia y su cultura y su herencia, de dónde son y de dónde vienen. Sí, también el puertorriqueño ha estado expuesto a tanto o sea, el ambiente artístico, que, o sea, en Puerto Rico, mira cuántas personas, cuántos artistas tú conoces.
o sea, montones. Artistas en el mundo de las artes, en el mundo de la actuación, en el mundo de la... O sea, Puerto Rico es muy rico en todo eso. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros hacíamos un evento, era que todo el mundo quería venir. Y era por eso, porque nosotros tenemos una gracia general, que todo el mundo quiere saber o ver qué es lo que vamos a presentar. Que por ese lado debería también haber explotarse un poquito más y o sea, promocionarse más, porque es algo que tiene, o sea, tiene potencial para seguir hacia adelante. Un poco, aunque han ido ya hablando de esto, quisiera aprovechar y preguntarles, ¿cómo creen, a ver, déjenme reformular la pregunta, ¿verdad? Hay un término que se utiliza de la diáspora como la patria extendida. ¿Cómo ven el mismo? ¿Cómo lo entienden? ¿Y cómo sobre todo, cómo lo viven? Esa idea de la diáspora como la patria extendida. Bueno, Bueno, dale, Carmen. Esa idea de la diáspora como la patria Si lo usamos entendiendo que es un esfuerzo de identificar un término que nos incluye, ¿no? Como puertorriqueños y practicantes de una tradición y una experiencia, etcétera, etcétera, fabuloso. Por otro lado, yo creo que no se debe usar para ser constrictivo, que no es porque las experiencias son diferentes y esas experiencias pueden influenciarnos y hacer esa relación más rica y más fructífera. Entonces, sí me agrada que se esté empezando a utilizar porque es un reconocimiento de que la diáspora es parte de Puerto Rico, ¿no? Y que somos una parte integrante y que nos sentimos una parte integrante. Por otro lado, pues que también se entienda que son experiencias diferentes y que tenemos que exponernos y tenemos que estar abiertos a esas experiencias. Porque yo no siento que mi experiencia tiene que imponerse a unas realidades en Puerto Rico que a lo mejor no son mis realidades y viceversa, ¿no? Pero dentro de esas realidades diferentes y experiencias diferentes, ¿cómo puede haber esa interacción? Y cómo podemos aprender unos de los otros. Sí, y bueno, claro, el puertorriqueño, yo diría también que hubo, o sea, anteriormente la comunidad en Puerto Rico veía a alguien que venía de afuera como que esa persona venía a quitarle algo a la persona de la isla. Pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en que se ha abierto tanto ese intercambio que ya las personas ven que eso no es cierto. Porque yo lo que digo es como que, o sea, nosotros somos como un árbol de fruta o que florece, unas flores, que las flores no abren todas a la misma vez. O sea, el turno te toca o sea, de vez en cuando o sea, cada persona tiene un turno diferente. Y eso es algo que pues con la diáspora, pues también, y el aprendizaje que uno aprende de las personas de afuera. O sea, que no puede haber esa negatividad. Bueno, quiero aprovechar y saludar a la señora Elba Cabrera que nos acompaña ahora en este coloquio. Un gusto poderla tener aquí, la seguiremos teniendo, ¿verdad? Junto con Ronnie también en los próximos coloqueos de esta serie. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
quiero a modo, ¿verdad?, de un poco volver a recoger la figura del doctor Ricardo Alegría, preguntarles qué tan conocido es el trabajo del doctor Ricardo Alegría en la diáspora. Y obviamente sé que, ¿verdad?, cuando hablamos de la diáspora es muy amplio, pero en términos generales, ¿cómo nos pudieran hablar al respecto? O sea, a nivel sea ya también, por ejemplo, de enseñanza, a nivel, ¿verdad?, de escuelas, de comunidades puertorriqueñas, ¿cómo es esa resonancia, digamos, del trabajo? Bueno, nosotros de hecho hicimos una conversación con la doctora Carmen Hernández sobre el trabajo y la vida de don Ricardo en celebración a su centenario en abril. Te puedo decir que la participación a nivel de acá, ¿no? Porque fue un evento obviamente virtual, fue bastante significativa. Yo diría que habrían algunas 50 personas participando y que esa participación fue bastante amplia. Había personas de Nueva York, había una persona de Chicago, pero que su figura se enseñe en las escuelas, por ejemplo, no. O sea, yo creo que si, si hemos mantenido la figura de don Ricardo hasta cierto punto y podríamos hacer un mejor trabajo probablemente aún en el taller, es porque el taller mantiene su nombre, ¿no? En conversaciones y como esa que se dio. Y en trabajos que, ¿no?, que puedan estar relacionados con su trabajo. Nosotros hacemos una conversación durante el mes de febrero que se le dedica a Arturo Schomburg y se han hecho comparaciones y se ha presentado el trabajo de don Ricardo en cuanto a el video que él preparó sobre los vejigantes, y hemos usado este trabajo. Pero es muy poco, es muy poco, y lo poquito que hay ha sido ¿no?, por el taller o quizás otras organizaciones puertorriqueñas acá, pero que se enseña a nivel educativo, excepto quizás el centro de Nueva York y no. Sí, claro, yo definitivamente pienso igual que sobre él, o sea, no, si uno no tenía contacto con el mundo que lo rodea, pues no se sabía mucho de él. O sea que pues nada, se puede hacer más en cuanto a educar a la gente del trabajo que hizo él. ¿Sabes? Yo lo que oía era mucho sobre su colección de santos. O sea, eso era lo más que yo oía de él. Porque yo en sí, yo no estoy en el mundo educativo. ¿Sabes? Que yo venía del mundo artístico. A mí me parece que también nosotros, ¿verdad?, en el instituto tenemos una labor pendiente, ¿verdad?, de seguir dando a conocer no solamente la figura, sino sobre todo la aportación. Y bueno, y yo creo que también esta campechada, voy a aprovechar la ocasión, ¿verdad?, para convidar a quienes nos están viendo, nos escuchan, tanto aquí en Puerto Rico como en la diáspora, que participen de esta campechada. Estaremos del 19 al 21 de noviembre en el Viejo San Juan, ocupando todas las calles, todas las aceras y distintas, ¿verdad?, las plazas, con arte, artesanos, artistas plásticos, grupos de baile folclórico, grupos de teatro, talleres. En fin, va a ser una actividad hermosa, y sobre todo también en celebración de los 500 años de la ciudad de San Juan, ciudad que no tendríamos como es hoy en día si no fuera por el trabajo de tantos años del doctor Ricardo Alegría. Así que, bueno, voy a aprovechar y primero que todo quiero agradecerles, ¿verdad? Quiero agradecerles este tiempo compartiendo en este coloquio sus experiencias. Quiero agradecerle a la doctora Ronnie Bellini, quien ha estado, ¿verdad?, coordinando estas distintas participaciones, que ha sido complicado poder ver también todos los distintos horarios. Quiero volver a aprovechar la ocasión para saludar a la señora Elba Cabrera. Es un gusto poderla conocer por este medio. Gracias. Le quería decir que en Nueva York yo creo que los artistas visuales son los que
saben más del doctor. Y yo creo porque ellos también estudiaron, muchos de ellos estudiaron allá con él. So, en ese sentido sí, pero podemos hacer más. Tenemos pendientes. Esta es como le dije, esta es como, de hecho, un poco empezar a pinchar, ¿verdad? Tocar el agua. Y esta ha sido, como les dije al principio, el primer coloquio de esta serie, donde estamos buscando distintos modos que se siga conociendo la labor del doctor Ricardo Alegría Gallardo con y desde la diáspora. El próximo jueves tendremos un coloquio titulado El legado del doctor Ricardo Alegría en la preservación de la herencia en la diáspora puertorriqueña. Será también a las 7 de la noche, ¿verdad? A través de Zoom, transmitiéndose por nuestro fanpage en Facebook, y el mismo le acompañarán la doctora Leticia Rodríguez de la Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña y Teresa Santiago de Comité Noviembre. Luego de este voy a aprovechar y anunciar también los próximos que tendremos el martes 16 y jueves 18. El martes 16 tendremos un coloquio titulado El vínculo del doctor Ricardo Alegría con instituciones de arte y activismo. En el mismo estarán Nitza Tufiño, Irving McManus, Patrick Charpel y Libertad Guerra. Finalmente, el jueves 18 tendremos un coloquio titulado La influencia del doctor Ricardo Alegría en las artes. En el mismo nos acompañarán Miguel Treyes, Rosalba Rolón, Miguel Treyes de Teatro La Sea, Rosalba Rolón de Pregones y Amneris Morales con su propia casa productora y además actriz, ¿verdad? De una larga trayectoria. Así que bueno, sin más, de verdad que les agradezco. Si tienen algún aprovecho para decir, estamos todos pendientes a poder ver el trabajo de Luis Carles en las fiestas de la calle San Sebastián en el espacio de la calle San Justo, así que ahí tenemos una cita pendiente. El 15. Y bueno, ahí estamos. Y bueno, si tienen algún comentario, así sea, así sea. Así sea. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Jezabel, darte las gracias y a Ronnie por haberme invitado y porque yo estoy de acuerdo, o sea, la figura de don Ricardo, como he mencionado hace varias veces, es una figura monumental y que deberíamos seguir empujando como puertorriqueños que otra gente lo conozca. Yeah. Bueno, Jezabel, gracias, encantado de haberte conocido. Doctora Febo, ha sido un placer, loco por verla en persona y hablar un rato, porque yo he ido a varios de sus openings en Filadelfia. Qué bien. Y conozco el lugar y he tenido amigos que han estado en aperturas ahí, bueno, que han sido artistas. Incluyendo Miguel Treyes. Miguel Treyes, José Luis Cortés, Anabel Rodríguez Lauton, o sea, que conozco mucho de su trayectoria. Qué bueno. Y pues gracias, Jezabel, y te veré por allá y me saluda y para verte y conocerte. Y Ronnie, tú sabes, I love you. Y quiero darle las gracias a todos, especialmente la doctora Carmen Febo. Ella es un tesoro nacional, como lo es nuestra madrina de las artes. Gracias, madrina Elba Cabrera, que también su familia tiene una trayectoria de activismo y tuvo una relación muy especial con el doctor Ricardo Alegría. Y Jezabel, pues muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado para desarrollar esto, de ir de un concepto a una realidad. Esto es el comienzo. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Yo creo